Hola a todos, mi nombre es Felipe de Jesús Hernández Cruz y soy estudiante de agronomía. Y hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más fundamentales para entender al campo mexicano. Especialmente analizaremos el artículo 27 de nuestra Constitución Política y los artículos 1 al 40 de la Ley Agraria Mexicana. Mi objetivo es que comprendamos cómo estas normas no solo regulan la propiedad de la tierra, sino que también consagran derechos humanos, define el futuro del sector agrícola. Este tema es de gran importancia para los estudiantes de agronomía, ya que regula la propiedad, el uso y aprovechamiento de la tierra en México. La tierra es un recurso fundamental no solo para la producción agrícola, sino también para la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y la justicia social. Por eso es esencial comprender cómo la Constitución mexicana y la ley agraria establecen los derechos y obligaciones en torno a la propiedad y uso del suelo. El objetivo de esta exposición es comprender los derechos humanos vinculados al artículo 27 constitucional, además de analizar los principios del derecho de propiedad agraria y explicar el alcance del artículo 1 al 40 de la Ley Agraria Mexicana, para finalmente reflexionar sobre su impacto en el sector agrario en México. Para empezar, imaginemos que la tierra es el cimiento de nuestra nación. El artículo 27 constitucional es el arquitecto que la diseñó. Su principio fundamental, establecido desde la Revolución Mexicana, es que la propiedad de la tierra y aguas dentro del territorio nacional corresponde originalmente a la nación. Eso significa que la nación es la dueña de todo desde un inicio y a partir de ahí tiene la facultad de transmitir ese dominio a los particulares. Este artículo no es solo una norma de propiedad, sino que es una fuente de derechos humanos. Por ejemplo, a reconocer la propiedad comunal y ejidal, garantiza el derecho a la tierra y por ende el derecho a la alimentación y una vida digna para miles de campesinos y comunidades indígenas. Ahora hablaremos de los derechos humanos vinculados al artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional establece que la propiedad de tierras y aguas corresponden originalmente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a particulares. Sin embargo, este precepto también protege derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a la tierra de los pueblos y comunidades, el acceso equitativo a los recursos naturales, la función social de la propiedad. Esto significa que la propiedad privada no es absoluta, sino que se debe cumplir una función social en beneficio de la colectiva. Por ejemplo, cuando la tierra se usa para fines productivos agrícolas que generan empleos y alimentos. Bien, ahora hablaremos de los principios rectores del derecho de la propiedad agraria. El derecho agrario mexicano se sustenta en varios principios rectores que se derivan del artículo 27 constitucional. En primer lugar tenemos la función social de la propiedad, la cual busca que la tierra debe servir al bien común y no solo al interés individual. En segundo lugar tenemos al equilibrio entre propiedades privadas y propiedades sociales, la cual se reconoce tanto la propiedad privada como la propiedad ejidal y comunal. En tercer lugar tenemos a la protección de ejidos y comunidades agrarias, la cual se busca garantizar el acceso a la tierra de los campesinos. Y en cuarto lugar tenemos el aprovechamiento racional de los recursos, los cuales son el agua, la tierra y los bosques. Deben usarse de manera sostenible. Un ejemplo es la creación de ejidos después de la Revolución Mexicana, que permitió que miles de campesinos accedieran a parcelas para trabajar. Y bien, retomando lo anterior dicho, ahora hablaremos de las tres formas de propiedad. Del artículo 27 surgen tres grandes formas de tendencia de la tierra que coexisten en México, que son la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad pública. La propiedad privada es la que todos conocemos.
El artículo 27 la reconoce, pero establece límites. Por ejemplo, define las extensiones máximas de tierra que un solo individuo puede poseer y establece que la propiedad no es absoluta, ya que debe cumplir funciones sociales. Después tenemos a la propiedad social, que es la más distintiva de México. Se divide en ejidos y comunidades agrícolas. Estas tierras no son solo de un dueño, sino que pertenecen al grupo de la comunidad. Los ejidatarios y comuneros tienen derechos sobre sus parcelas, pero la propiedad legal sigue siendo del colectivo. Y finalmente, tenemos a la propiedad pública, que abarca los bienes de la nación, como ríos, lagos, mares y los recursos naturales del subsuelo, como lo es el petróleo y los minerales. El artículo 27 también nos habla sobre la expropiación, que consiste en que el Estado te retire los derechos de propiedad, pero también se te tiene que hacer una indemnización correspondiente a la superficie expropiada. Un ejemplo, si en el subsuelo donde estás se llegara a encontrar un yacimiento de petróleo o hidrocarburos, el Estado tiene el derecho a expropiarte, pero solo si se te da una indemnización correspondiente. De lo contrario, la expropiación queda anulada. El artículo 27 es claro al decir que la nación puede imponer las modalidades que dicte el interés público. Esto es crucial, ya que permite al Estado regular el uso de la tierra para proteger al medio ambiente o promover el desarrollo social. La ley agraria en México es un marco jurídico fundamental que regula la propiedad de la tierra, especialmente la propiedad social, como lo son los ejidos y las comunidades agrarias. Es la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución mexicana, el cual establece los principios de la propiedad en la tierra y en el país. Si el artículo 27 es la Constitución, la ley agraria es el reglamento que hace que todo funcione, en especial los artículos del 1 al 40. Son el corazón de esta ley y nos dan los detalles de cómo se implementan los principios constitucionales. Ahora hablaremos del ejido, cuál es su organización y sus derechos. Los primeros artículos de la ley agraria se enfocan en la propiedad social, nos definen al ejido y a la comunidad agraria. Establecen que la Asamblea Ejidal es el órgano supremo de decisiones, donde los ejidatarios, de forma democrática, deciden sobre el destino de sus tierras. También nos detallan los derechos de los ejidatarios y comuneros, por ejemplo, el derecho a trabajar la tierra, el derecho a heredarla y la posibilidad de transmitir sus derechos parcelarios, aunque con ciertas restricciones para proteger la propiedad social. Por consiguiente, ahora hablaremos de la propiedad y su usufructo. La ley agraria también regula las tierras de uso común y las parcelas individuales. Las tierras de uso común son las que pertenecen a todo el ejido, como las áreas de pastoreo o bosques, mientras que las parcelas son los lotes asignados a cada ejidatario, y aunque pueden trabajarlas y usarlas de manera individual, estas están sujetas a la normativa del ejido. Además, es importante destacar el papel del Registro Agrario Nacional, o RAM, que es la institución encargada de dar certeza jurídica de los derechos de los ejidatarios y comuneros. Y para entender mejor lo antes mencionado, separa en bloques los artículos del 1 al 40, según su similitud. Bloque 1. La esencia de la ley agraria, del artículo 1 al 8. El artículo 1 inicia diciendo que la ley agraria es un orden público, lo que significa que sus normas son obligatorias y no se pueden parar en contra de ellas. Es la ley que regula el campo mexicano, especialmente la propiedad social. Artículo 2. Se enfoca en un tema muy interesante, las comunidades indígenas. Resalta que la ley reconoce y protege su identidad cultural y que sus derechos sobre la tierra se rigen por sus usos y costumbres, siempre y cuando no violen la Constitución. Artículos del 3 al 8. Estos artículos definen los términos básicos que se usarán en toda la ley, explican qué es un ejido, qué es una comunidad, qué es el Registro Agrario Nacional o RAN y qué es la Procuraduría Agraria. Punto clave, son los glosarios de la ley. Bloque 2. El ejido y los derechos de sus miembros, del artículo 9 al 18. Artículo 9. Este es el artículo central,
define al ejido como el núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es una figura legal con sus propias reglas y bienes. Artículo 10. Habla de cómo se componen las tierras ejidales. Se dividen en tres tipos. Tierras parceladas son las que se asignan a cada ejidatario para su uso individual. Tierras de uso común pertenecen a todo el ejido y se usan colectivamente, como bosques, pastizales o lagunas. Y tierras de asentamiento humano son el área donde se establecen las casas, las escuelas, etc. Artículo 11 y 12 mencionan que los ejidatarios son los miembros del ejido. El artículo 12 detalla quiénes pueden serlo, incluyendo a hombres y mujeres mayores de 18 años, y cómo adquieren sus derechos. Artículo 13 y 14 regulan la pérdida de calidad de ejidatario. Esto puede ocurrir por causas como la renuncia o la ausencia por más de 2 años sin justificación. Artículos 15 al 18 tratan sobre la transmisión de derechos. El artículo 17 es muy importante porque permite a los ejidatarios heredar sus derechos parcelarios a un solo sucesor. Si no hay heredero, el artículo 18 explica que la Asamblea General de Ejido puede asignar a la tierra a quien más la necesite. Bloque 3. Los órganos del ejido. Del artículo 19 al 28. El artículo 19 establece los tres órganos principales del ejido: la Asamblea General, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. El artículo 20 al 28, la Asamblea General, son claves para entender la toma de decisiones. El artículo 22 dice que la Asamblea General es el órgano supremo del ejido. Sus decisiones son obligatorias para todos los ejidatarios. El artículo 23 detalla para qué sirve la Asamblea, desde la elección del representante hasta la aprobación de proyectos productivos. El artículo 24 nos explica que la Asamblea se reúne al menos una vez cada 6 meses. El artículo 26 señala al quórum necesario para que la Asamblea sea válida. El artículo 29 al 32 sobre el comisariado ejidal. El artículo 32 explica que el comisariado ejidal es el representante legal del ejido y el encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea. Es la cara visible del ejido. El artículo 33 al 35 sobre el Consejo de Vigilancia. El artículo 35. Su función principal es vigilar al comisariado, que cumpla sus obligaciones y que se respete la ley. Y finalmente, tenemos al bloque 4 del artículo 39 al 40, que va sobre el régimen de las tierras ejidales. El artículo 39 y 40 se enfocan en las tierras de uso común. El artículo 39 reitera que estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto significa que no se pueden vender, no pierden su valor con el tiempo y no se pueden embargar por deudas. El artículo 40 establece que las tierras de uso común pueden ser explotadas por el ejido en su conjunto o mediante el otorgamiento de contratos de usufructo a sus miembros. En conclusión, los primeros 40 artículos de la Ley Agraria establecen las bases legales y la organización de la vida ejidal y comunal. Comprender estos bloques nos ayudarán a entender no solo la ley, sino la estructura social y económica del campo mexicano. Retos y reflexiones. Para que este marco legal siga siendo relevante, es crucial que reflexionemos sobre algunos puntos. Cómo modernizar la propiedad social sin perder su esencia. Se necesita fomentar la productividad, dar certeza jurídica y acceso a crédito para que los ejidos y comunidades no se queden atrás. Cómo fortalecer las instituciones agrarias. El RAM y los tribunales agrarios son claves para resolver conflictos y asegurar el respeto a los derechos. Cómo garantizar la soberanía alimentaria y un desarrollo rural sostenible. El marco legal debe promover un uso responsable de la tierra,
y el agua, protegiendo a los pequeños productores y el medio ambiente. En conclusión, el artículo 27 constitucional y el artículo 1 al 40 de la Ley Agraria no solo son textos legales, son la base de nuestra identidad rural y un reflejo de nuestra historia. Entenderlos es fundamental para cualquier agrónomo o profesional del campo, ya que nos dan las herramientas para entender los desafíos y las oportunidades de la tierra en México. Es un sistema complejo, sí, pero es un sistema diseñado para buscar la justicia social y el equilibrio entre la nación, la comunidad y los individuos. Comprenderlos no nos permite participar activamente en la constitución de un futuro más justo y productivo para el campo mexicano. Gracias por su atención. Espero que esta exposición les haya servido para comprender mejor el papel del artículo 27 y la ley agraria en el campo mexicano.